Entonces, que lo transformamos a pascales y como ya y después como se nos hace más sencillo, lo transformamos a kilopascales también, ¿no? Ahí tenemos la presión barométrica en kilopascales. Luego tenemos la densidad relativa, ¿no? La densidad relativa es la densidad que se toma de una sustancia en relación a otra, ¿no? En este caso, pues nos resultaría la densidad relativa sería igual a 1,03, que nos da, esta no tiene unidades, la densidad relativa no, digo, la densidad de la sustancia es igual a la densidad relativa, que es 1,03, que es la que no tiene O unidades. sea, adimensional. Ajá, eso. Multiplicado por la densidad del agua, ¿no? En este caso sería porque es la densidad que se toma de referencia Claro, en el está bien, océano. sí, así es. Sería 1000 por kilogramos sobre metros cúbicos. En este caso, ya el programa lo resuelve, ¿no? Así, solo al poner el igual. Lo Luego la procesa. gravedad también ya está marcada, al ponerle la gravedad es igual, ya me queda que la gravedad es igual a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y también ponemos la profundidad, ¿no? En este caso, la profundidad A y la profundidad B, ya los enunciamos. Entonces, hallamos la primera, ¿no? Para A, donde hallamos la presión de A. La presión de A será igual a la densidad de la sustancia por la gravedad y por la profundidad de A. Y bueno, ya como tenemos todos los datos acá, simplemente poner igual, la operación se va a realizar y nos va a salir, ¿no? De acuerdo a las unidades que nosotros pongamos. En este caso, pues lo pusimos en kilopascales, como ya teníamos kilopascales antes. Además que la respuesta también nos piden en kilopascales. Y bueno, lo que nos piden es la presión absoluta que hay, ¿no? Acá. Aparte de la presión hidrostática, pues también ejerce la presión barométrica, ¿no? Entonces la presión absoluta en A será la presión de A más la presión barométrica que ya tenemos ahí enunciada. Y igualmente, la suma se nos va a realizar automáticamente gracias a la aplicación y nos quedaría 197,01 kilopascales. Y esta, además de pedirnos en kilopascales, nos piden en bar. Así que si hacemos acá otro igual, donde cambiamos las unidades por bar y nos da la respuesta también, ¿no? La presión absoluta en A es igual a 1,97 bar. Y de la misma forma, la hacemos para la segunda profundidad, ¿no? Que son 20 metros, donde tenemos que la presión en B va a ser igual a la misma fórmula, con la diferencia que esta vez vamos a utilizar la profundidad en B. Y de la igual forma, se va a resolver y nos queda 202,02 kilopascales la presión. Y otra vez hallamos la presión absoluta en B, que sería la suma de la presión en B más la presión barométrica, y nos queda 298,02 kilopascales. Y para responder la otra pregunta también le damos en unidades bar, ¿no? Y nos queda 2,98. Y esa sería la respuesta, profesor. Está bien. Aquí hay que tener presente también, miren, el peso de la columna, ¿no? Porque mientras más profundo vaya, tenemos una columna de agua, ¿no? Y a eso se le agrega, como ahí lo has expresado, el peso de la atmósfera, ¿no? Está bien, muy bien. A ver, vamos ahora con Muchas gracias. Dávila Osorio. A ver, no se olviden, me envían al WhatsApp la solución, ¿no? El archivito. Ya, profesor. Ahora le presento pantalla. Sí se ve, ¿no? Todavía, ya está apareciendo. Ya. A ver, al grupo número 7 le ha tocado resolver los problemas 16 y 30. El problema 16 dice lo siguiente. Un depósito de nitrógeno de 9 metros cúbicos está dividido en dos partes por medio de una membrana. La parte A tiene una densidad inicial de 1,667 kilogramos sobre metro cúbico y la parte B tiene una masa de 6 kilogramos. Bueno, después de romperse la membrana se encuentra la densidad y es 1,778 kilogramos sobre metro cúbico. Y nos piden calcular la densidad inicial del gas en la parte B en kilogramos sobre metro cúbico. Primero los datos. Nos dicen que inicialmente tiene un volumen de 9 metros cúbicos, por eso le vamos a poner el volumen total. Luego nos dicen que la presión en la parte A la densidad en la parte A es la que tenemos aquí. Luego nos dicen que la masa en la parte B es esta de aquí y que cuando la membrana se rompe tiene esta densidad, o sea que la densidad total
de todo el depósito sería esta de aquí, ¿no? Si nos damos cuenta, ya tenemos volumen total y densidad total. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Calcular la masa total de todo el depósito. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en esta parte? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la fórmula de densidad. Nosotros sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen, y despejando la masa nos queda volumen total multiplicado por la densidad total, ¿no? Ahora, como ya tenemos los datos, pues el programa lo que va a hacer es realizar el cálculo, ¿no? Y nos arroja que la masa total es 16,002 kilogramos. Ahora, como ya tenemos la masa total y tenemos también la masa en la parte B, podemos calcular la masa en la parte A, ¿no? Bueno, entonces lo vamos a hacer mediante solamente es lo que sería sumas y restas. Nosotros sabemos que la masa total de todo el recipiente sería igual a la masa de la parte A más la masa de la parte B. Entonces, para hallar la parte de la masa A, tendríamos que despejar, ¿no? Y nos quedaría que la masa A es igual a la masa total menos la parte de la masa B. Y bueno, ya aquí nosotros le hemos dado los datos, y lo que va a hacer el programa es calcularlo. Y nos va a dar que la masa de la parte B es 10,002 kilogramos, ¿no? Ahora, como ya tenemos la masa y tenemos también lo que sería la densidad de la parte A, nosotros podemos calcular su volumen, ¿no? Bueno, que otra vez nos ayudamos de la fórmula de densidad es igual a masa sobre volumen. Despejamos el volumen de A y nos quedaría 6 metros cúbicos, ¿no? Correcto. Bueno, que sería pues la masa de A sobre la densidad de A. Sí, sí, está bien. Luego en la parte 4 nosotros tendríamos ya solamente que trabajar con los volúmenes. Ya tenemos los volúmenes, el volumen total, tenemos el volumen de A, entonces lo que vamos a hacer, bueno, a base de sumas y restas, despejar el volumen de B y tenemos que es igual a 3 metros cúbicos. Ahora sí, ya como ya tenemos la masa de B y el volumen de B, utilizando la fórmula de densidad, podemos hallar el valor de la densidad, que sería 2 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Está bien. Está bien. Y ahora el problema número 30, que lo va a exponer otro de mis compañeros. Ya. ¿Quién es? Díaz Ábalos. Ya, muy bien. Adelante. El ejercicio 1.30 nos dice, un depósito de almacenamiento vertical contiene inicialmente agua, ¿no? Ahí vemos su densidad, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, ya lo ponemos en nuestros datos. Y nos dice hasta una altura de 4 metros, entonces también ponemos la altura del agua, 4 metros. Nos dice que se añade aceite inmiscible de densidad relativa. Como sabemos, la densidad relativa es la densidad de la sustancia en relación a otra, ¿no? Como estamos trabajando con agua, es sobre 1000. Consiguiendo ya que la densidad del aceite va a ser 880 kilogramos sobre metros cúbicos, ya lo ponemos en los datos, ¿no? Nos dice hasta que la altura total del líquido es de 10 metros, pero como ya sabemos que hay 4 metros de agua, lo restante sería 6 metros. Completamos los datos con que nos dice si la presión barométrica es de 97.2 kilopascales, ahí está. Y trabajamos con la gravedad con un valor de 9,80 metros sobre segundo al cuadrado. Nos pide determinar la presión absoluta en el fondo del agua, en kilopascales y en bar. Pues bien, como sabemos, para hallar la presión absoluta en el fondo del agua, vamos a tener que sumar las presiones manométricas del agua, del aceite y la presión barométrica, ¿no? Entonces vamos a proceder a hallar la presión manométrica, en este caso del agua. Empleamos nuestra fórmula, la densidad del agua por la gravedad por la altura, ¿no? Que tiene, nos da un resultado de 3,92 por 10 a la 4 pascales. En cuanto a la presión manométrica del aceite, hacemos lo mismo, ¿no? La densidad del aceite por la gravedad por la altura de aceite y nos da un resultado de 5,174 por 10 a la 4 pascales. Bien, ya por último, para hallar la presión absoluta en el fondo del agua, nada más sumamos las tres presiones, como nos piden en kilopascales y en bar. Ahí obtenemos dos resultados. En el primero hemos hallado en pascales, ¿no? Pero si en este caso, como lo está pidiendo en kilopascales, sería 1,81 por 10 a la 2 kilopascales. Y en bar sería 1,81 bar. Está bien, está bien. Muy bien, Díaz. A ver, vamos ahora con Castillo Alvides. Buenas tardes, profesor. En unos momentos mi compañero va a estar presentando. Ok, vamos con el ejercicio número 11.
Sobre la superficie de la Luna, donde la aceleración total g es 1,67 metros sobre segundos cuadrados, 5,4 gramos de un gas ocupan un volumen de 1,2 metros cúbicos. Determinar el volumen específico del gas en metros cúbicos sobre kilogramos, la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos y el peso específico en newton sobre metro cúbico. Primero anotamos todos los datos que tenemos, hacemos una ligera conversión de unidades y procedemos para hallar el volumen específico del gas, donde procedemos a dividir el volumen sobre la masa y nos da un valor exacto de 122.222 metros cúbicos sobre kilogramos. En la parte B, la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Al dividir los datos mencionados nos da 4.5 por 10 a la menos 6 gramos sobre centímetros cúbicos. Y por último, el peso específico lo conseguimos de multiplicar la densidad por G. El valor resultante sería 0,008 newton sobre metros cúbicos. Ahora le doy pase a mi compañero. Un momentito. A ver, si vuelves. Ahí estás hablando de volumen específico. El volumen específico está definido sobre el volumen sobre la masa. Y ahí no te va a salir le estás poniendo G, ahí no es necesario. Volumen específico nada más es unidades cúbicas sobre kilogramos. ¿Ya? Porque aquí dice volumen específico. Ahí está también, metros cúbicos por kilogramo. No sé, ahí. Bueno, corrige eso rápido y dale paso a tu compañero, ¿ya? A ver, vamos viendo esto, ¿ya? Castillo Villalobos, profesor, va a exponer el Ya. ejercicio 19. Ya, Y, muy bien. el émbolo de un dispositivo cilindro émbolo en posición vertical tiene un diámetro de 11 centímetros y una masa de 40 kilogramos. La presión atmosférica es 0,10 pascales y la aceleración local G es igual a 9,97 metros sobre segundo al cuadrado. Determínese la presión absoluta del gas del interior del dispositivo. Entonces nos dan que la presión atmosférica es 0,10 megapascales, que sería 1 por 10 a la 5 pascales. La densidad, que es 11 centímetros, 0,11 metros, y la gravedad, que en este caso vamos a usar, es 9,97 metros sobre segundo al cuadrado, y la masa sería 40 kilogramos. Comenzamos hallando el peso del émbolo. Peso es igual a masa por gravedad. El peso nos queda 398.8 newtons, y luego hallamos el área del émbolo. Como nos da el diámetro, utilizaremos pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, y esto nos da un resultado de 0,0095 metros cuadrados. Luego hallaremos la presión que ejerce el émbolo sobre el gas, que es fuerza sobre área, pero acá el peso haría de fuerza, por lo que sería el peso sobre el área. Y esto nos da un resultado de 4.1964 por 10 a la 4 pascales. Y la presión absoluta, que es lo que nos piden del gas, sería la presión atmosférica y la presión del émbolo. Y esto nos da 1,4196 por 10 a la 5 pascales. Ya, sí, eso está bien. Lo corregiste, el otro alumno creo que era Castillo Vites. ¿No? Sí. ¿Ya lo corregiste o todavía? Y así luego unos minutos, cuando lo tengas listo me avisas, ¿ya? A ver, vamos avanzando con Rojas Medina. Sí, Adelante. profesor, ahora comparto. ¿Se puede observar? Sí, ya se ve.
Ya, a mi grupo nos tocó el problema 1.36 y dice, se pide a 2 estudiantes que midan la altura de un rascacielos. Uno de ellos toma el ascensor hasta el último piso y anota una lectura del barómetro de 993.2 milibar. El estudiante que queda a nivel del suelo toma una lectura de 1012.4 milibars. La densidad del aire es 1,16 kilogramos sobre metro cúbico y la gravedad es 9,68 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos pide determinar la altura en metros que indicaron. Bueno, acá tenemos los datos, que es la presión en A, que es en la superficie, ¿no? Es 1012,4 por 10 a la menos 3 bar. Y acá lo convertido a atmósferas. Y la presión B es 993.2 por 10 a la menos 3 bar, que también lo convertí a atmósferas. También tenemos la densidad, que es 1,16 kilogramos sobre metro cúbico, y la gravedad es 9.68 metros sobre segundo al cuadrado, según nos dan acá el dato. Disculpa, pero bueno, ¿por qué lo has convertido en unidades? ¿Influye eso? No, profesor. Ya. No, continúa nomás, solamente quería tenerlo claro eso. Ya, principio que estaba aplicando. Ya, acá hemos... claro, ahí está, claro. El principio sería... La diferencia de presiones, ¿no? Es claro, igual a una presión negativo, manométrica. Una presión manométrica. Porque la altura es positivo y al aumentar la altura, las presiones va a disminuir, es por eso que sale negativo acá la presión. Pero acá el negativo pasa a multiplicar y me quedaría presión de A menos presión en B sobre densidad por la gravedad, y acá me sale la respuesta en metros. Claro. Bueno, o sea, ahí la cuestión es que es una presión manométrica, ¿no? Lo que se está aplicando ahí. Sí. Ya, está bien. No era necesario hacer esa conversión, pero qué raro. Sí, acá, ya, no hay problema. Continúa. Sí, y acá está la imagen, figura, ¿no? La ilustración. La imagen. Ya, sí, claro. La ilustración. Está bien, está interesante. Y a ustedes les ha tocado uno nomás, ¿no? Sí, Rojas Medina, ya. Vamos con Marcos Moreno. Ya, muchas gracias. Sí, ahora presenta a mi compañera, profesor. Ya. Ya, buenas tardes, profesor, compañeros. En esta tarde voy a estar explicando el problema del capítulo 1. Siguiente, por favor. Ahí están los integrantes. Y bueno, nos ha tocado el ejercicio número 31. La presión manométrica de un gas dentro de un depósito es 25 kilopascales. Determínese la altura vertical en metros del líquido del manómetro acoplado al sistema. Si el fluido a temperatura de ambiente es A, agua, B, mercurio con densidad de 13.600 kilogramos por metros cúbicos, y C, un aceite con densidad relativa de 0,88 y la gravedad es 9,75. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con el primer líquido, que sería el agua. Ponemos nuestros datos que nos están dando. Sabemos que 1 kilo es 10 al cubo, 25 por 10 al cubo kilogramos metros por segundo. La gravedad nos están dando. Y bueno, la densidad lo hemos considerado que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Y nos están pidiendo la altura. Para ello vamos a aplicar la fórmula de la presión manométrica, que sería la densidad o la gravedad por la altura. Y bueno, como nos están pidiendo la altura, vamos a despejar la altura. Y simplemente tendríamos que reemplazar los datos que ya tenemos. Por ejemplo, la presión sería 25 por 10 al cubo kilogramos metros por segundo. La densidad sería 1000 kilogramos metros cúbicos y la gravedad. Y bueno, al resolver con una calculadora o con el programa, nos quedaría este resultado. Siguiente, por favor. El siguiente líquido, bueno, la mecánica de los problemas es igual, ¿no? Simplemente en este ejercicio cambiaría la densidad del mercurio, porque sería 13.600.
Y bueno, simplemente vamos a reemplazar el lugar de la densidad que anteriormente era agua, ahora va a ser mercurio. Y a resolverlo nuevamente con una calculadora o el programa nos queda este resultado. Siguiente, por favor. En el ejercicio que nos dice que es aceite. Bueno, aquí el único detalle es que nos están dando la densidad relativa. Por acá al lado derecho tenemos la fórmula de la densidad relativa. Para poder hallar la densidad del aceite, simplemente vamos a multiplicar a la densidad relativa por la densidad del agua, que sabemos que es 1000 kilogramos metros cúbicos. Ahí en el lado derecho, en el paso número 1, nos dice que nos quedaría 880 por kilogramos metros cúbicos al multiplicarlo, ¿no? Reemplazamos igualmente esa densidad obtenida del aceite en nuestra fórmula y al calcularlo nos quedaría este resultado que sería 2,914 metros. Y esto sería todo, profesor. Gracias. Ya, muy bien. Acuña Bocanegra. Sí, profesor. Ahora presento. ¿Sí se ve, profesor? Sí. Sí. Bien. Bueno, acá están los integrantes. Nosotros somos el grupo 1. Buenas tardes, profesor. Los integrantes son Acevedo Calderón, Yair Lisbeth, mi persona, Acuña Bocanegra, Jocelyn Yadira Cristina, Aguilar Solano y Aguirre Rentería. Nos ha tocado 2 ejercicios, uno de ellos lo expondré yo y otro mi compañero. El primer ejercicio que nos toca es el ejercicio 3 y dice así. Un cubo de metal de 0,8 kilogramos contiene 8 litros de agua a 20 grados Celsius y un bar con una masa de 8 kilogramos. Ahora lo que me piden, la primera es escribir los valores de 2 propiedades extensivas y 3 propiedades intensivas del agua. Entonces, como primer enunciado acá hemos puesto nuestros datos y, por ejemplo, acá tenemos la masa del cubo de metal, acá tenemos el cubo de metal, obviamente vacío sin agua, que vale 0,8 kilogramos. Y el volumen del agua, que está acá, le hemos puesto 8 litros, porque acá le mencionan el agua, la temperatura, 20 grados Celsius, la presión, un bar, la masa del agua, 8 kilogramos, y la gravedad, 9,60 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, como el enunciado A nos había dicho, escribe los valores de 2 propiedades extensivas. Acá tenemos el volumen del agua, 8 litros, y la masa del agua, que sería 8 kilogramos. Y en las propiedades intensivas del agua tenemos la temperatura a 20 grados Celsius, la presión a un bar, y como tercera, porque me piden 3, es un extra que hemos agregado que viene a ser la densidad del agua, que en este caso lo hallaríamos, ¿no? Masa sobre volumen, y pues me sale un resultado de acá que pues, lo puedo expresar también de esta manera, que serían 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y porque recordamos que 1 litro es igual a 0,001 metros cúbicos. No hemos hecho reemplazo. Ahora, en la parte B me piden, si la aceleración local de gravedad para el sistema es 9,60 metros sobre segundo al cuadrado, evalúese el peso específico del sistema combinado cubo-agua, ¿no? Entonces, acá tenemos ya primero lo que tenemos que hallar es la masa total, obviamente es la suma de la masa del cubo más la masa del agua, que sería 8 más 0,8 kilogramos, lo cual me da 8,8 kilogramos, y también tenemos que hallar el volumen total. En este caso, el volumen total vendría a ser igual que el volumen del agua. Y como el volumen del agua habíamos visto arriba era 8 litros, al convertirse, el programa mismo lo convierte, me sale 0,008 metros cúbicos. Ahora, con esto, 2 datos que tenemos para hallar la densidad, la hallamos, la total obviamente, y pues me queda 1,1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos, y eso viene a ser nuestra tercera, que vendría a ser la densidad del agua, ¿no? Y ahora lo que nos piden es hallar el peso específico de este sistema, y recordamos, ¿no?, que en este caso el peso específico es la densidad por la gravedad. Y pues simplemente con los datos que obtuvimos reemplazamos, y acá también recordamos que 1 newton es igual a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, y eso es lo que me arroja el programa. Sin embargo, si hacemos un reemplazo manual,
pues también lo podemos expresar así, ¿no? Que el peso específico del sistema cubo-agua Sí, es está bien, está bien. 56 newtons sobre Está metro bien. cúbico. Ahora va a explicar mi compañero. Sí, bien. Entonces, tenemos aquí el ejercicio 22. Y dice... Aguilar Solano, ¿no? Sí, profesor Aguilar Solano. Adelante, adelante. Ok. Dice, determínese la presión equivalente a un bar en función de los metros de una columna. Del líquido a temperatura ambiente, donde el líquido es A, agua, B, alcohol etílico y C, mercurio. La densidad relativa del alcohol etílico es 0.789. La densidad relativa del mercurio es 13.59 y la gravedad que nos da aquí como dato es 9.80, ¿no? Entonces, primeramente vamos a recopilar los datos. Primeramente la presión es un bar, ¿no? Que transformando, ya el mismo programa lo hace, es 10 a la 5 pascales, que bueno, en unidades sería kilogramos sobre metro por segundo cuadrado. Luego, según dato del problema, nos dice que la densidad relativa del alcohol etílico es de 0.789 kilogramos sobre litro, ¿no? Y como sabemos, un litro es 10 a la menos 3 metros cúbicos. Al transformarlo sería 789 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? De misma forma, hallamos también la densidad relativa del mercurio, que viene a ser 13.59 kilogramos sobre litro, convirtiendo sería la cantidad que vemos ahí, ¿no? 1.359 por 10 a la 4. Y tenemos la conocida ya densidad relativa del agua, ¿no? Que sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y la gravedad que ya nos da como dato. Entonces, más abajo, por favor. Solución. Primero recordamos la fórmula de la presión hidrostática, ¿no? Que es la densidad por la gravedad por la altura o profundidad en este caso, ¿no? ¿Y por qué vamos a hallar la altura o profundidad? Porque más arriba en el ejercicio, sube un poquito, por favor. Nos dice que determinamos la presión equivalente a un bar en función de los metros, es decir, nos está pidiendo una profundidad expresada en metros, ¿no? Con el dato ya fijo que nos dan, que es un bar de presión. Entonces, al despejar, vamos a despejar la profundidad. Tenemos que H, que nos da como profundidad, es igual a la presión hidrostática sobre la densidad del líquido que vamos a tener por la gravedad, ¿no? Por la aceleración de la gravedad. Entonces, como tenemos tres diferentes líquidos, lo vamos a hacer para estos tres, ¿no? Primero para el agua. La profundidad del agua es igual a la presión de, que sería de un bar, ¿no? Sobre la densidad del agua por la gravedad. Una vez que operamos todo esto y el programa lo hace por nosotros, nos sale aproximadamente 10.204 metros, ¿no? De la misma forma lo hacemos para el alcohol, la presión sobre la densidad del alcohol por la gravedad, que nos sale 12.933. Y finalmente para el mercurio, la presión sobre la densidad del mercurio por la gravedad, que nos sale 0.751 metros. Bueno, eso sería todo conforme al ejercicio 22, profesor. ¿Por qué el mercurio sale menos de altura? Bueno, al ser un número más grande, en el parte del denominador, en sí en total va a salir más pequeño, ¿no? Si lo de abajo es más grande, el total va a ser más pequeño. De forma contraria, si en el denominador es más pequeño. Porque las densidades son el mercurio es más pesado, por eso. Ah, claro, por eso también. ¿Está bien? Sí, profesor. Muy bien, ya tenemos. Gracias. Ya vamos ahora con... Que es la variación de la presión igual a la densidad por la gravedad por la variación de la altura. Y pues despejando tenemos la variación de la altura igual a la variación de la presión sobre la densidad por la gravedad. Ahora, lo que vamos a hacer primero es hallar la variación de la presión en el punto, las presiones que nos dan en cada punto, menos la de la presión del campamento base, ¿no? La variación en la presión A sería 4.600 pascal, la variación en la presión B sería 12.600 pascal, y la variación de la presión C sería 16.500 pascal. Ahora reemplazamos en la fórmula los datos, en esta de aquí, y pues para hallar la variación de la altura en A sería 4.600 pascal sobre 1,20 kilogramos sobre metro cúbico por 9,81 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Que sería la gravedad. Esto nos sale 390,758 metros. Igual hacemos el mismo procedimiento para hallar la variación en la altura B, que nos queda 1,07 por 10.
por 10 al cubo metros. Igual la variación... 70 metros, ¿no? Sí. Claro. La variación en altura sí sería 1402 por 10 al cubo metros. Ya. 1,4. Y estas son las alturas que nos piden ayer. Ya, está bien. Ya. Bien, vamos ahora con Loyola Pérez. Ahora presento, profesor. Con el ejercicio 36, en la pantalla se puede apreciar los integrantes de mi grupo. Y bueno, la premisa del ejercicio dice que se pide a 2 estudiantes que midan la altura de un rascacielos. Uno de ellos toma el ascensor hasta el último piso y anota una lectura del barómetro de 993,2 milibar. El estudiante que queda al nivel del suelo toma una lectura de 1012,4 milibar. La densidad del aire es 1,16 kilogramos por metro cúbico y la gravedad es 9,68 metros por segundo al cuadrado. Nos pide que determinemos la altura en metros que indicaron. Bueno, tenemos que la presión del último piso va a ser 993,2 por 10 a la menos 3 bar y la presión del suelo va a ser 1012,4 por 10 a la menos 3 bar también. La densidad del aire y la gravedad, como se puede apreciar. Y bueno, para simplificación de unidades, hemos convertido de bar a pascales, porque sabemos que un pascal es un newton por metro cuadrado, y por eso lo hemos convertido, para poder simplificar las unidades. Y también hemos hallado la variación de presión, que va a ser 1920 pascales. Y aplicando la fórmula de presión, que es densidad del medio por la gravedad por la altura, hemos reemplazado que en este caso la densidad sería el aire, la gravedad y la variación de presiones. Posterior a eso hemos convertido de los pascales a newton por metro cuadrado, hemos simplificado las unidades y nos queda que la altura es 170,989 metros. Ya. Y es todo, profesor. Ustedes han tocado uno nada más, ¿no? Sí, solo uno. Ya, está bien. León Navarro. Navarro. Ya, muy bien. A ver, Guzmán Benítez. Sí, profesor. Ahora mi compañera comparte pantalla. Ya. Ahí está. Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a presentar la tarea número 1. Ahí están los grupos. El problema 5, un pequeño cohete experimental que los demás acelera 6 metros por segundo al cuadrado. Nos pide hallar la fuerza total en newtons. Si la primera se mueve horizontalmente sin fricción, ¿qué fuerza se necesitará? Como ya tenemos aceleración que al cuadrado y la masa que es 70 kilogramos, entonces la fuerza sería masa por aceleración, y ya nos da con unidades y todo, que sería 420 newtons. En el caso de la premisa B, nos pide ahora cita para si el cohete se mueve verticalmente hacia arriba y sin fricción, y en lugar donde la aceleración local es 9,45. En este caso, la G se denomina como la aceleración local, 9,45 metros sobre segundo al cuadrado. Habría una fuerza que apunta hacia arriba y el peso. Tiene que vencer el peso. Claro, con respecto a... Bueno, esa es una fuerza adicional. Sí, ya lo vi, está bien. Con respecto a la sumatoria de fuerzas, es igual a la masa por aceleración. La fuerza total es a favor de la aceleración y se van a restar. Y como ya sabemos cuánto vale el peso, ya que sería y sumando la masa por la aceleración, y ya que tenemos anteriormente bien definidos nuestras variables anteriores, se puede hallar la fuerza total. Sería 1081,5 newtons. El problema 1 creo es, ¿no? ¿Aló? Sí, el 5. ¿El 5, eh? No, es que ahí le habías puesto 1. No sé. A ver, sube tu...
Sí, profesor, sino que nos tocó solo un ejercicio. No, no, ¿es el 1 o el 5? Es el 5. Sí, es el 5, profesor. Ya. Es el 5, profesor. Ya, no, está bien, no hay problema. No, que lo está registrando, no puede entrar ahorita al Excel porque ustedes están presentando. Ya, entonces vamos ahora con Espinosa Babastre, creo que es, ¿no? A ver. Sí, profesor, en un momento comparte mi compañero. Ya. Sí, se puede apreciar, profesor. Ya, sí. Ya, ok. La premisa del ejercicio número 33 es lo siguiente. Un manómetro marca una diferencia de altura del líquido de 0,87 metros. La presión barométrica es 98 kilopascales y la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Si la presión absoluta del sistema es 0,106 megapascales, determínese la densidad del líquido manométrico. Ok. Dado que todo lo mencionado anteriormente claramente es un problema, para poder resolverlo con una mayor eficacia, vamos a comenzar anotando los datos que indica el problema. Ahora, por el lado izquierdo he realizado un pequeño gráfico que va a permitir un mejor entendimiento del problema. Entonces, nosotros al observar el gráfico vamos a observar tres tipos de presiones. Por un lado tenemos la presión que llega desde el aire hasta el sistema, que es la presión que se encuentra en la superficie terrestre, también conocida como la presión atmosférica. Dentro del sistema ya vemos un pequeño líquido, el cual claramente va a ejercer una fuerza muy distinta a la presión atmosférica. El líquido puede ser aceite, puede ser agua, puede ser gasolina. En el problema no se nos menciona, pero ya se menciona que ejerce una presión. Se le conoce como la presión manométrica, o también conocida como la presión hidrostática. Y por último tenemos una presión. Y esta presión es la suma de todas las que se encuentran dentro del sistema. En este caso de la presión manométrica y la presión atmosférica. Y esta se le conoce como la presión absoluta, que actúa sobre cualquier sistema. Ahora bien, pasando a los datos, tenemos por un lado la presión barométrica, que es 98 kilopascales. Pero en el sistema no se había mencionado la presión barométrica. Y esto es por una nota que he dejado acá, que el barómetro mide la presión atmosférica. Entonces se puede inferir que la presión barométrica es igual a la presión atmosférica. Seguido de eso tenemos la presión absoluta, que nos indica que es 0,106 megapascales, y la diferencia de altura del líquido, que es 0,87 metros. Seguido de eso tenemos la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Para poder determinar la densidad del líquido manométrico, vamos a emplear la siguiente ecuación, que la presión absoluta es igual a la atmosférica más la manométrica. Recordemos también que la presión barométrica es igual a la atmosférica. Nosotros despejamos y reemplazamos, y tenemos que la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión barométrica. Seguido de eso, reemplazamos. La presión absoluta es 106 kilopascales y la presión barométrica es 98 kilopascales. Entonces nosotros al desarrollar esta operación tenemos que la presión manométrica es 8 kilopascales. Pero ¿qué hemos dicho anteriormente? Que la presión manométrica también se le conoce como presión hidrostática. Y la presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por la diferencia de altura del líquido. Despejamos y tenemos que la densidad va a ser igual a la presión manométrica sobre la gravedad por la diferencia de altura. Y una vez reemplazando los datos obtenidos, tenemos que la densidad del líquido manométrico es 938,31 kilogramos por metro cúbico. Y esa sería la solución del primer ejercicio. Ya. Muy bien. Bien, ahora voy a explicar yo el ejercicio número 2, que es el número 43. Bueno, aquí nos suponer que la atmósfera es isoterma, es decir, que mantiene una temperatura constante de 25 grados Celsius y que se respete la relación de la presión por volumen es igual a la constante por la temperatura,
ley de gases ideales. Ya, nos pide a calcular la presión y la densidad a 2000 metros sobre el nivel del mar y a 800 metros sobre el nivel del mar. Vamos a separarlo en dos partes. En la parte A, donde vamos a llegar primero a 2000 metros sobre el nivel del mar, colocamos nuestros datos correctamente y ordenados. Nuestra altura, que es 2000 metros, nuestra gravedad, que por datos nos dan que es 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, la densidad en el nivel del mar, del aire, que es 1,9, y la presión en el nivel del mar, que es 1 bar. En el proceso vamos a hallar el peso específico, que sabemos que es la densidad por la gravedad. Gracias a que hemos anotado sus valores en la aplicación, nos da el resultado directamente, que es 11,674. Y usamos la siguiente fórmula. De la presión 1, que va a ser igual a la presión 2, menos la presión manométrica. Pero ya sabemos que la presión manométrica es igual a la densidad por la gravedad por la diferencia de alturas. Y como reemplazamos que densidad por gravedad era Y, nos queda que es igual a Y por la altura inicial. Bueno, en nuestro punto 1 tenemos que la presión a 2000 metros sobre el nivel del mar va a ser igual a la presión sobre el nivel del mar, menos el peso específico por la altura. Todo esto calculado nos sale que es 7,665 por 10 a la 4 pascales, lo cual equivale también a 0,767 bar. Y como sabemos que todo esto de acá, que eso se ha hallado mediante la fórmula de densidad por gravedad sobre la diferencia de altura, tenemos que dividirlo sobre gravedad y diferencia de altura para poder hallar simplemente la densidad, lo cual nos resulta 3,907 kilogramos sobre metros cúbicos, lo que es la densidad en esta altura. Y bueno, ahora en la segunda parte, en la parte B, donde nos piden hallar a 800 metros, utilizamos el mismo procedimiento. Simplemente reemplazamos en la altura, que es ahora 800. Damos nuestro peso específico también, multiplicando la presión, la densidad a nivel del mar por la gravedad, que es el mismo resultado en este caso. Luego igualamos la presión en 800 metros por la presión, que va a ser igual a la presión en el nivel del mar, menos el peso específico por la altura 2, lo cual nos resulta 9,066 por 10 a la 4 pascales, lo cual equivale también a 0,907 bar. Igualmente hallamos la densidad dividiéndolo entre gravedad y la altura, lo cual nos resulta 11,552 kilogramos sobre metros cúbicos, que es nuestra respuesta. Muchas gracias, profesor. Ya, está bien. A ver, ahora vamos a continuar con... Alvarado Monzón. Profesor, disculpe, me comentó o me dijo que después de Goicoechea me correspondía, Palacios. Ah, ya. Adelante. Un momentito. Disculpa, me olvidé aquí, lo anoté. Ya, profesor. Sí se llega a visualizar, ¿verdad? Sí, está didáctico. Sí, listo. Vamos a ver aquí. Un momento hasta que carga, por favor. Ahí está. Bueno, tenemos el grupo, ¿no? En este caso pensamos que era el grupo 7, ya que la lista correspondía así. Tenemos la carátula, vamos a ver el siguiente diapositiva. Tenemos los integrantes. Bueno, en este caso, profesor, hemos tenido consideración de hacerlo de esa manera, según el orden de lista. Vamos a exponer desde mi persona, que es Palacios Briceño, hasta Reyes Alfaro, ¿no? O sea, según las semanas, 1, 2, 3 y 4. Posteriormente, tenemos aquí la resolución del problema número 37, que justamente habla referente a un submarino, ¿no? Vamos a ver de qué se trata en sí este problema. Bien, entonces aquí tenemos el problema en sí, lo vamos a agrandar para poder entenderlo. Bien, el problema nos dice lo siguiente, ¿no? Ahorita va a presentarse. Una profundidad de 280 metros. Eso nos quiere decir que técnicamente va a ser la altura a la que se encuentra sumergido, pues, ¿no? En este caso, el submarino. En aguas marinas de densidad relativa, nos está dando la densidad aquí, no nos está dando las unidades de la densidad. Sin embargo, lo vamos a considerar de que está en kilogramos en este caso, kilogramos sobre densidad, ¿no? Masa sobre volumen sobre metros cúbicos.
si el interior del submarino está presurizado. O sea, presurizado significa que va a estar una determinada presión en el interior del submarino. Eso es lo que entendí como presurizado según lo que había buscado también. A presión estándar, o sea, en este caso, una atmósfera, ¿no? Determine la diferencia de presión atmosférica a través de este, pues, ¿no? Del casco. Justamente, si pueden observar aquí, he tenido la consideración de hacer esta imagen, más o menos se refiere a la que está viendo aquí la imagen, al casco que está en la parte superior cuando se sumerge a una altura de 280 metros, es lo que vamos a querer hallar, la diferencia de presiones. Y nos están diciendo que lo hallemos en dos unidades, en kilopascales y en bares, pues, ¿no? Ahí lo tenemos. Nos está diciendo también que la aceleración, que es muy importante, en este caso la de la gravedad, va a ser igual a 9.7 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Vamos a continuar a ver qué es lo que nos dice. Aquí la resolución del problema, rápidamente. Ahí está. Un momento, se movió. En este caso no lo he desarrollado en el programa, profesor, porque estaba aún todavía tratando de ver cómo funciona, ¿no? El desarrollo de este y también instalarlo. Lo que he hecho es desarrollarlo a mano y después lo he tipeado en Word, ¿no? En este caso, como van a ver aquí. Ahí está. Entonces, ahí voy a presentar. Los datos son los siguientes. Primero, nos están dando lo que viene a ser la densidad. Segundo, también nos están dando lo que viene a ser la gravedad. También vamos a tener aquí entonces la fórmula. Quiero que analicen bien esta parte o se den cuenta. Los datos. La presión interna a la que se encuentra en este caso el submarino, la presión que está dentro, es una atmósfera, pero nosotros vamos a tener que llevarlo a pascales. Y la representación de una atmósfera a pascales es 101.325 pascales, ¿no? Esto tenemos que recordarlo. Posteriormente, aquí como les había mencionado, tengo la densidad, tengo la gravedad, que en este caso va a ser 9.7 metros sobre segundo al cuadrado, y tengo la fórmula de presión hidrostática. Como ustedes recordarán, es densidad, gravedad por altura. Bien, la idea de este problema es que nosotros hallemos la diferencia de presiones. Para hallar la diferencia de presiones tenemos que tener en consideración primero la presión que se está ejerciendo, en este caso la presión del agua que se está ejerciendo al submarino y la presión que está dentro del submarino. Por eso he colocado aquí presión del agua y después la presión interna del submarino. Sencillamente lo que nos queda es reemplazar datos, ¿no? Vamos a multiplicar en este caso 1030 kilogramos sobre metros cúbicos por 9.7 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura que es 280 metros, y le vamos a restar el dato que teníamos, ¿no? Una atmósfera es igual a 101.325 pascales. La respuesta, el producto de estos tres primeros términos, va a ser igual a 2.797.480 pascales, menos, como ya he mencionado, la presión, en este caso una atmósfera. La diferencia de presión que vamos a tener aquí nos va a quedar en pascales, que es igual a 2.696.155 pascales. Ahora, la pregunta nos decía que nosotros convirtamos esa diferencia de presiones. Primero, lo quería en kilopascales. Entonces, lo único que voy a hacer aquí va a ser multiplicar, en este caso, dividirle por el factor 1000, pues, ¿no? Porque sabemos que 1 kilopascal es igual a 1000 pascales. Entonces, se va a eliminar pascales con pascales, nos va a quedar en kilopascales, ¿no? Después de dividirlo. Y por último, vamos a querer representarlo en bar. La conversión de un bar a pascales es que un bar es igual a 10 a la 5 pascales. Lo mismo, sean pascales con pascales, lo vamos a dividir y nos va a quedar que es igual a 26,96 bar, ¿no? Eso vendría a ser la resolución de este problema. Si me muestras el enunciado. Ok. Me parece que algo no cuadra, ¿eh? Aquí está. Ya, un momentito, déjame leerlo. 280. Ya está bien, está bien. Listo, gracias. Pues ahora sí, por favor. Ya. Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a presentar la solución del ejercicio 6 y ejercicio 23. El ejercicio 6 nos dice que para acelerar un pequeño cohete desde el reposo hasta una velocidad de 200 metros por segundo, se realiza un trabajo de 200 kilojoules. Y nos piden hallar que determinemos la masa del cuerpo en kilogramos y que además tomemos un caso en el que el cuerpo trabaja adicionalmente con 80 kilojoules y que determinemos su nueva velocidad. Entonces, primero que nada vamos a determinar los datos, ¿verdad?
Sabemos que la velocidad inicial viene a ser 0, ya que nos dicen que parte desde el reposo, y que su velocidad final es 200 metros por segundo, ya que dice que del reposo se va hasta una velocidad de 200 metros por segundo, y un trabajo neto, trabajo realizado, de 200 por 10 a la 3 joules. Entonces, lo que vamos a aplicar es el teorema del trabajo y la energía cinética, ya que nos dan como datos tanto velocidades como masas y el trabajo. ¿En qué consiste el teorema del trabajo y la energía cinética? El teorema del trabajo y la energía cinética nos dice que el trabajo neto realizado sobre un cuerpo que se desplaza equivale o es igual al cambio en su energía cinética. Aquí tenemos la fórmula, que el trabajo neto viene a ser a la variación o al cambio en la energía cinética de este objeto, en este caso al cohete. Entonces, el trabajo neto viene a ser igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Pero la energía cinética inicial lo vamos a omitir, lo vamos a eliminar debido a que la velocidad inicial es 0. Y como la fórmula de la energía cinética es toda multiplicación, pues se elimina, ¿no? Entonces, la energía cinética final es igual a 1/2 por la masa del cohete por la velocidad final al cuadrado. Reemplazamos datos. Aquí tenemos, ¿no? Reemplazamos 200 metros por segundo, 1/2, 200 por 10 a la 3. Y el joules, las unidades que también es igual a newton por metro. Y bueno, una vez que hemos operado todo, nos sale que la masa del cohete viene a ser 10 kilogramos. Luego en la segunda parte nos dicen, si suministra al cuerpo un trabajo adicional de 80 kilojoules, determine su nueva velocidad de metros por segundo. Entonces, si ya de por sí teníamos un trabajo de 200 kilojoules, entonces le vamos a aumentar 80 kilojoules más, que nos viene a dar que tenemos 280 kilojoules como trabajo neto. Entonces, reemplazamos en la fórmula, que ya sabemos no se va a tomar lo que es la energía cinética inicial, debido a que parte del reposo, pero sí se va a tomar la final, ¿verdad? En este caso va a ser el 2, va a ser una energía cinética final 2, porque es diferente a la que nos han brindado en el primer ejercicio. Pero lo que sí se va a permanecer igual y que ya hemos hallado en la parte A, que nos va a ayudar en este ejercicio, viene a ser la masa del cohete, que ya sabemos que es igual a 10 kilogramos. Entonces reemplazamos los datos y nos sale que la velocidad final del cohete cuando se realiza un trabajo de 280 kilojoules viene a ser 236,64 metros por segundo. Ese viene a ser el ejercicio con el profesor. Ya. Profesor, bueno, ahora yo voy a explicar el ejercicio 23. Soy Víctor Ambrosio Vilca. Bueno, el ejercicio 23 nos dice lo siguiente. La presión manométrica de un sistema es equivalente a una altura de 75 centímetros de un fluido de densidad relativa 0.75. Si la presión barométrica es 0,980 bar, calcúlese la presión absoluta en el interior de la cámara y milibar. Bueno, antes que nada tenemos que ubicar primero los datos que nos da el ejercicio. Bueno, la altura, como vemos, es 75 centímetros, pero lo vamos a pasar a metros para que posteriormente, al momento de realizar nuestras operaciones, nos pueda dar algo más concreto y podamos llegar más fácilmente al resultado. Lo mismo hacemos con la densidad. Lo pasamos a kilogramos sobre metro cúbico, nos va a dar 750. Y también tenemos que la presión barométrica es igual a 0.980 bar y que la presión manométrica va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. Y la presión absoluta va a ser igual a la presión barométrica más la presión manométrica. Y también sabemos que un bar es igual a 10 a la 5 pascales. Entonces, lo que vamos a hacer es ya reemplazar los valores que tenemos, que nos da el ejercicio, en las fórmulas que tenemos también. Y bueno, al momento de realizar la multiplicación de 750 por 9.8 por 0.75, vamos a tener 5.513 kilogramos entre metros por segundo al cuadrado. Pero sabemos que eso es igual a un pascal. Entonces nos va a quedar 5.513 pascales más 0.980 bar. Pero como el problema nos pide en milibar, entonces tenemos que primero pasarlo a bar. Entonces sabemos que por el dato que tenemos arriba, que un bar es igual a 10 a la 5 pascales. Entonces,
De esa manera ya podemos convertirlo a bar y nos va a quedar 0.05513 bar. Lo sumamos más 0.980 bar y va a quedar 1.03513 bar. Ahora la respuesta nos pide que le pasemos en milibar, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por 1000 y nos va a quedar la presión absoluta en el interior de la cámara, va a ser de 1035.13 milibar. Y eso sería todo, profesor. Gracias. Muy bien. Gracias, profesor. Gracias también. Asmat Polo. Ya, profesor, ahora presenta pantalla a mi compañero. Ya. Ya, profesor, ¿se logra ver? Sí. Ya, bueno, en el ejercicio 1.9 nos dice que tenemos una masa de 2 kilogramos que está sometida a una fuerza vertical de 35 newton. La aceleración local de la gravedad es 9,60 metros sobre segundo al cuadrado y se desprecian los efectos de la fricción. Entonces nos pide determinar la aceleración de la masa en metros sobre segundo al cuadrado, si es que la fuerza vertical externa va hacia arriba y va hacia abajo. Bueno, en este caso tenemos los datos, que sabemos que la masa es 2 kilogramos, la fuerza 35 newton, y la gravedad que nos dan es 9.6 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, en este caso vamos a empezar hallando la aceleración. Sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración, pero acomodamos esta fórmula para hallar la aceleración. Entonces tenemos la fuerza que vendría a ser 35 newtons, pero sabemos que un newton es la fuerza que se aplica sobre una masa de 1 kilogramo para que tenga una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Entonces es por ello que utilizamos esta equivalencia, se puede decir. Entonces se eliminan los kilogramos y sabemos 35 entre la masa que vendría a ser 2, tenemos 17.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahora vamos a hallar lo que nos piden las dos condiciones y la fuerza externa va hacia abajo. Entonces tenemos la aceleración que tenemos más la gravedad que nos dieron y simplemente sumamos, ¿no? Vendría a ser 27.1 metros sobre segundo al cuadrado. Y si la fuerza va hacia arriba se restarían ya que van en diferente sentido. Y tenemos la aceleración, 17.5 metros sobre segundo al cuadrado, menos la gravedad, que vendría a ser a 9,6 metros sobre segundo al cuadrado, y tenemos 7.9 metros sobre segundo al cuadrado. A continuación, mi compañero le va a explicar el siguiente ejercicio. ¿Ese ejercicio cuál fue? ¿Qué número? Disculpa. El 1.9. Ya. ¿Listo? Bien, acá en el ejercicio 1.24 nos dicen si la presión barométrica es 930 milibar, conviértase a una presión absoluta de 2.30 bar en una lectura de presión manométrica en bar, B, una presión de vacío de 500 milibar en una presión absoluta en bar, C, 0,70 bar de presión absoluta en presión de vacío en milibar, y D, una lectura de presión absoluta de 1,30 bar en presión manométrica en kilopascales. Bien, nos dan un dato general, el cual es la presión barométrica, que es igual a 930 milibar, o como le hemos puesto ahí, 930 por 10 a la menos 3 bar. Además hay que tener en cuenta que la presión atmosférica es igual, la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, y además también es igual a la presión barométrica más la presión manométrica. De acá podemos sacar que la presión atmosférica es igual a la presión barométrica. También tenemos que tener en cuenta que la presión de vacío es igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta. Bien, para el inciso A nos dan como dato que la presión absoluta es igual a 2.30 bar. Entonces, despejando de la fórmula dada anteriormente, tenemos que la presión manométrica va a ser igual a la presión absoluta menos la presión barométrica. La presión absoluta en este caso sería de 2.30 bar, mientras que la presión barométrica sería de 0,93, ¿no? Y efectuando esta operación nos quedaría que la presión manométrica es igual a 1.37 bar. En el inciso B nos dan como dato la presión de vacío, que es igual a 500 milibar, y nos piden hallar la presión absoluta. Despejando también tenemos que la presión absoluta va a ser igual a la presión barométrica menos la presión de vacío, ¿no? Y la presión barométrica habíamos visto que es 0,93, mientras que la presión de vacío va a ser igual a 0,5 bar. Efectuando la operación nos da que la presión absoluta en este caso es de 0,43 bar. En el inciso C tenemos que la presión absoluta es igual a 700 milibar. Además tenemos que la presión de vacío es igual a la presión barométrica menos la presión absoluta. Reemplazando nos va
dar una respuesta de 0,23 bar, pero nos pedían en milibar, así que la respuesta nos quedaría como 230 milibar. Y por último, en el inciso D, nos dan que la presión absoluta es igual a 1.30 bar, lo cual es igual a 1.3 por 10 a la 5 pascales. Y como habíamos visto, la presión barométrica era 930 milibar, ¿no? Entonces, convirtiéndolo a pascales, nos quedaría como 0,93 por 10 a la 5 pascales. Nos piden en este caso la presión manométrica, lo cual es igual a la presión absoluta menos la presión barométrica. Resolviendo nos daría que es igual a 3.7 por 10 a la 4 pascales, pero como nos piden en kilopascales, la respuesta sería de 37 kilopascales. Y eso sería todo, profesor. Gracias. Muy bien, Alvarado, ¿no? Ahí vamos con Guamán Torres. Profesor Alvarado y Asmat. Sí, ya lo anoté. Ya, profesor, ahorita mi compañera presenta. Ya, buenas tardes, somos el grupo 10 y nos ha tocado el ejercicio número 35. El ejercicio dice que un piloto se da cuenta de que la presión barométrica del exterior de su avión de 800 mil. El aeropuerto situado bajo el avión avisa una presión de milibar. La densidad del aire es 0,15 kilómetros cúbicos. La aceleración local de la gravedad es de 9,70 metros sobre segundo al cuadrado. Determina la altura del avión del suelo en metros. Entonces, lo primero que he hecho es buscar la presión que está en la que se encuentra el avión, y la presión del suelo le hemos cambiado de bar a pascales, no sea mucho más fácil efectuar y hallar la altura. Entonces hemos multiplicado por su factor de y hemos hallado la presión en la altura es 80.000 pascales, en el suelo que es de 102.000 pascales. Y bueno, tenemos el dato de la densidad y de la edad. Usamos la siguiente fórmula, que es la presión del suelo igual a la densidad por la gravedad por la altura más la presión de la que se encuentra el avión. Entonces despejamos la altura que nos pide la diferencia de presiones, la densidad por la gravedad, y nos da esta respuesta que es 1972 metros, que es a la altura a la cual se encuentra el avión. Gracias. A ver, veamos, Uriol, me parece que el último. Uriol Marquina. Sí, profesor, ahora presento. ¿Se logra ver, profesor? Está apareciendo todavía. Ya, ahora sí. Ya, profesor. Bueno, con respecto al programa, tuve inconvenientes al momento de descargarlo, profesor. Bueno, no miré tutoriales, pero no tenía ese problema. No lo puedo instalar todavía. Bueno, no hay problema. Lo importante es que ya desarrollado, ya eso lo harás después. No hay problema. Adelante. Ya, profesor. Bueno, yo soy la única persona en el grupo de uno, por decirlo. Me toca el ejercicio 10 y el ejercicio 11, ¿no? Bueno, primeramente el ejercicio 10 nos dice la densidad de un determinado líquido orgánico es 0,8 gramos sobre centímetro cúbico. Determinar el peso específico en newton sobre metro cúbico. Y para la aceleración local, G es a 2,5 metros sobre segundo cuadrado, y
para el caso B, que es 9,5 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, primeramente, como sabemos, en las unidades nos piden en newton sobre metro cúbico, entonces la densidad tenemos que cambiarlo a kilogramos sobre metro cúbico. Y para eso hacemos las conversiones, ¿no? De 1 kilogramo es igual a 1000 gramos por 10 a la 6 centímetros cúbicos es igual a 1 metro cúbico. Entonces la densidad nos va a salir 800 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Y nos piden el peso específico. Para cada caso nos dan una aceleración, ¿no? En un caso A y en un caso B, ¿no? Entonces acá tenemos las fórmulas que se utilizan, ¿no? El peso es igual a la masa por la gravedad, la fuerza que es la masa por la aceleración y la fuerza que es igual a la masa por gravedad. A la masa. Ajá. ¿No? Entonces, y también tenemos que la fórmula del peso específico es el peso sobre el volumen, ¿no? O también la densidad por la aceleración, o en caso sea la gravedad, ¿no? Luego, vamos a calcular para ambos casos, ¿no? Primeramente, cuando la aceleración es 2,5 metros sobre segundo cuadrado, y esto, multiplicando nada más, nos va a salir 2000 newtons sobre metro cúbico, ¿no? Ya que las unidades nos hemos convertido anteriormente la densidad. Igualmente para el caso B, ¿no? Ahora, en este caso, sería 9,5, ¿no? La aceleración. Y nos va a salir 7600 newtons sobre metro cúbico. Ahora, para el ejercicio 11, nos dice, sobre la superficie de la Luna, donde la aceleración local, G es 1,67 metros sobre segundo cuadrado, con 5,4 gramos de un gas ocupan un volumen de 1,2 metros cúbicos, ¿no? Determines el volumen específico del gas con respecto a las unidades es en metro cúbico sobre kilogramos, la densidad en gramos sobre centímetro cúbico y el peso específico en newton sobre metro cúbico. Bueno, acá es hemos tratado de graficar un pequeño gas que está en la superficie de la Luna, ¿no? Entonces acá vamos a obtener todos los datos que nos dan el ejercicio. Entonces, primeramente, para el volumen específico sabemos que es el volumen sobre la masa, o también que es equivalente, es igual a 1 sobre la densidad, ¿no? Primeramente, acá respetando las unidades, la masa nos piden en kilogramos, ¿no? Por las unidades del volumen específico. Entonces, anteriormente hemos convertido la masa a kilogramos, ¿no? Que nos sale 5,4 por 10 a la menos 3 kilogramos. Y simplemente reemplazamos en la fórmula y nos va a salir 202,23 metros cúbicos sobre kilogramos. Para la segunda parte nos pide la densidad, pero ojo, acá nos piden en gramos sobre centímetro cúbico, entonces solo vamos a reemplazar, ¿no? Acá también, obviamente, nos dan el volumen en metros cúbicos, ¿no? Entonces nosotros lo pasamos a centímetros cúbicos para tener las unidades que nos piden en el problema, ¿no? Entonces, reemplazando nos sale 4,5 por 10 a la menos 6 gramos sobre centímetro cúbico. Y para el peso específico, ¿se me escucha? Me fue un poquito el internet. ¿Se me escucha ahora? Se me fue un poco el internet. Ya, ahora el peso específico es igual a la masa, el peso, ¿no? Sobre el volumen, igualmente, ¿no? Simplemente vamos a reemplazar las fórmulas a las unidades, ya lo hemos hallado anteriormente, y nos va a salir 7.515 newtons sobre metros cúbicos, ¿no? Las unidades ya hemos considerado anteriormente, ¿no? Según para que salga esto, newton sobre metros cúbicos. A ver, disculpa, insisto acá. Arriba no te está pidiendo... A ver, ¿qué te está pidiendo? Me parece que eso no era. ¿Qué dice? Determina el volumen específico. Ajá. Este es lo que has planteado en la parte A. Ya, el C es el peso específico. ¿Ya? Eso, el peso específico es a ver, densidad por gravedad. Y en el caso de la Luna, simplemente esa densidad la multiplicas por la gravedad de la Luna. Ahora, el volumen específico, no lo veo ahí, ¿dónde está? ¿Cómo? Ya, ahí está. Te pregunto, a ver.
A ver, solamente para ver razón. ¿Cuánto sería el volumen específico, por decir, en Júpiter? ¿Aló? Disculpe, profesor. ¿Cuánto sería el volumen específico en Júpiter, por decir? ¿De qué depende el volumen específico? ¿Cómo? Disculpe, estaban llamando al celular. Bueno, te digo, la definición de volumen específico es volumen sobre masa, ¿no? Ajá. Y ahora te pregunto, ¿será el mismo el volumen específico en la Luna, en la Tierra y Júpiter? ¿Sí o no? Mucho tiempo. No, pues, miren, muchachos, ustedes tienen que simplemente seguirse a la definición. El volumen específico no depende de la gravedad. ¿Ya? Y ahí está la ecuación, ¿no? Volumen específico es volumen sobre masa, nada más, ¿no? Si yo les hubiera dicho peso específico, eso sí depende de la gravedad. ¿Ya? Bueno, creo que este es el último de los que... No sé si falta alguien. Ah, no, falta Salaverry, ¿no? Un compañero. Ya. Por eso es importante tener claro la definición, ¿ya? Y está bien, los he visto bastante animosos, me alegra eso, pero hay que tener cuidado con la definición. Eso debemos tenerlo claro siempre, ¿ya? Pero vuelvo a repetir que no depende de gravedad, por tanto, el volumen específico va a ser igual aquí en la Tierra, en la Luna y donde sea. Ya, eso sí, bueno. A ver, vamos con Salaverry para terminar esta parte. No sé si alguien falta. Ya te puedes desconectar. Libera pantalla para que entre tu compañero. Buenas tardes, profesor. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Ya voy a presentar el ejercicio que nos ha dejado. Un momento, por favor. Ya, ok, profesor. ¿Sí se logra observar? Sí. Ya, ok. Bueno, nos ha tocado el ejercicio número 43, el cual tiene como enunciado el siguiente, ¿no? Si se supone que la atmósfera es isoterma a 25 grados Celsius, corresponde la relación presión-volumen es igual al producto de la constante de los gases por la temperatura de gases ideales, calcula la presión en bar y la densidad en kilogramos por metro cúbico. A cierta altura, la primera es 2000 metros, y la segunda altura es 800 metros, por encima del nivel del mar. Ya nos dice que la presión y la densidad a nivel del mar se toman como un bar y la densidad se toma como 1,19 kilogramos por metro cúbico, respectivamente. Ya, entonces, como vemos aquí, para la primera situación donde la altura sea 2000 metros, se va a tomar la densidad específica, que tiene como fórmula densidad por gravedad, y los valores... Disculpa. ¿Tú has dicho densidad específica o peso específico? No, el peso específico, profesor. Ya. Ya.
es el peso específico. Ya. Y está aquí, ¿no? Con la densidad que nos han proporcionado del mar, a nivel del mar, que es 1,19 multiplicado por la gravedad, que es 9,81, el valor estándar de la gravedad, y resulta en las unidades siendo Newton por metro cúbico, y la cantidad es 11,67. Ya, y después con la fórmula de la variación de la presión, que resulta en esta densidad, este peso específico por la altura. Y como queremos hallar lo que es la presión 1, que es a 2000 metros, porque sabemos que a mayor altura va a haber menor presión, entonces simplemente despejando la presión 1, que sería la presión a 2000 metros, y después ya se restaría la presión 2, que es a nivel del mar, que es un bar, y este bar equivale, convertido a pascales, en 100.000 pascales. Ya, y operamos la diferencia, ¿no? Que sería la presión de 100.000 pascales menos el producto del peso específico por la altura, resultando en 76.652.2 pascales. Ya, y después para convertirlo en bares, solamente moviendo la coma, ¿no? Vamos a obtener 76,65 kilopascales, y para tener 100.000 pascales, ya lo convertimos multiplicando por 100 y dividiendo por 100. Entonces nos queda 0,76 bares. Luego, sabiendo que el peso específico a esta altura es de 38,32 newton por metro, metro cúbico debería ser acá, no ha salido. Y ahí este peso específico es la densidad por gravedad. Entonces nos piden también la gravedad, y resulta en la división, ¿no? del peso específico por la gravedad, resultando 3,9 kilogramos por metro cúbico. Y esa es la respuesta para la altura a los 2000 metros. Después, cuando tenemos la altura a 800 metros, hacemos la misma operación. En este caso, en vez de 2000 como altura, ponemos 800 y lo operamos y resulta 90.660.88 pascales. El mismo procedimiento, dividimos entre 1000 y ya tendríamos el múltiplo K para kilopascales, y después multiplicamos por 100 para obtener bares, conociendo que son 100.000 pascales. Cada bar es 100.000 pascales. Ya tenemos 0,9 bares a 800 metros. Y sabiendo que el peso específico a esta altura es 113,32, en el mismo procedimiento, dividimos el peso específico entre la gravedad para obtener la densidad que se nos ha pedido. Y resulta 11,55. Entonces se verifica que a menor presión atmosférica va a haber, bueno, cuando hay mayor altura tenemos una menor presión atmosférica, y a una altura a nivel de mar va a haber más presión atmosférica. Y esto sería todo el ejercicio. Ya, a ver, bueno, aquí, bueno, habría que indicarte, ¿no? De que, bueno, está muy bien, has cumplido con el trabajo, ¿no? Pero te sugiero que lo pases a esas ecuaciones, pásalo al programa. Ya, no importa la otra clase, pero lo presentas eso. Ya registré Sí. que has presentado. Pero, porque lo que quiero hacer, bueno, lo digo, ¿no? Es lo siguiente, ¿no? Voy a recopilar todos los problemas que ustedes presentan, y una revisión ligera, ¿no? En algunos que estoy observando que hay unas pequeñas cositas, las corrijo,
y se los voy a enviar al grupo, ya, y les va a servir eso de material para el estudio, ¿ya? Entonces, por eso que estoy diciendo que yo utilizo el programa, ¿no? Está ahí, lo has hecho en otro programa, lo has copiado la imagen, pero mejor aplícalo, ¿ya? Ya, ok, profesor. Ya. Está bien. Para los que, bueno, no sé si me han enviado, en todo caso, envíenlo a mi WhatsApp, los que han presentado, me envían ya su ejercicio, para ir almacenándolo y de ahí ya le reenvío todo. ¿Ya? Bien, Buenas tardes. Buenas tardes, estamos 4:48, ya estamos casi en la hora. Quería comentar algo, profesor, disculpe. ¿Sí? Soy Eric Suárez. Claro. Digo, profesor, este lunes no he podido ingresar a su clase por el tema de que estoy regularizando matrícula y bueno, de tal manera quería que me consideren en su lista o asistencia, ¿no? No,